Wow. Oh my God, bro. Oh, hell no. Oh sí, ¿cuántas veces no hemos visto estos supuestos métodos para optimizar GTA San Andreas? En esta ocasión veremos la verdadera forma para optimizar GTA San Andreas. Sí, intentaremos optimizar este juego de hace 20 años para tener el mejor rendimiento posible. Ojo, esta guía está enfocada para la versión 1.0, nada de Steam o Rockstar Launcher. Si deseas conocer cómo conseguir esta versión, te invito a ver este video antes de continuar. Esto funciona tanto para las PCs de cartón, como para aquellas que son un reactor nuclear. Vamos al tema. En primera, ¿por qué este juego de hace 20 años va tan mal en cualquier PC, y si realmente los requisitos recomendados son auténticos? Vamos a comprobarlo. Pues sí, aquí hice una prueba con MSI Afterburner, y como pueden ver el GTA San Andreas cumple con los requisitos, y con las configuraciones gráficas del juego al máximo. ¿Pero qué diablos? Entonces ¿por qué el juego va tan mal si cumplimos con los requisitos? Simple, GTA San Andreas fue creado en un DirectX y un motor gráfico antiguo, ambos elementos están creados para el hardware limitado de esos tiempos, y no están diseñados para utilizar todos los recursos del sistema. Así que no importa cuánto aumentes la resolución o la calidad gráfica, no importa si tienes una RTX, no importa si tienes 64 GB de RAM, el juego no va a utilizar toda tu PC. Y si bien mi PC puede ejecutarlo sin problemas, no estoy satisfecho, hay algunos tirones que son incómodos a la hora de jugar. Afortunadamente podemos optimizar el juego gracias a los mods, y de una forma actualizada. Llegó la hora de optimizar GTA San Andreas, pero antes, tenemos que optimizar nuestra PC. Con esto me refiero a tener los drivers de la gráfica actualizados, desactivar servicios innecesarios, y configurar el ejecutable del juego para tener el mejor rendimiento posible. Para no hacer tan largo el video, en la descripción les dejé varios links para optimizar su PC. En este caso yo haré lo esencial para jugar GTA San Andreas. Número 1. Instalar los DLL esenciales. Como cualquier programa, GTA San Andreas requiere de librerías necesarias para funcionar correctamente, como DirectX, esto ayuda a evitar errores o crasheos a la hora de jugar. Y sí, estos DLL esenciales son requeridos por los mods para funcionar correctamente. Afortunadamente en Mixmods podemos encontrar este artículo, que nos brinda los instaladores oficiales de las librerías requeridas, lo cual es muy útil si acabas de comprar tu PC, o si la acabas de formatear. Vamos a descargar cada instalador, y los vamos a ejecutar. No se preocupen, todos los links son oficiales de Microsoft. Número 2. Cambiar la ruta del juego. Como saben, GTA San Andreas siempre se va a instalar en archivos de programa por 86, y eso es un grave error, ya que Windows no nos deja alterar completamente las carpetas de archivos de programa, lo cual es muy molesto a la hora de instalar mods. Les recomiendo que cambien la ruta del juego, como a documentos o a la carpeta Games. Y por supuesto, vamos a crear su acceso directo al escritorio. Perfecto, ahora que tenemos nuestra PC optimizada y nuestro juego listo, la verdadera pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos mods para optimizar GTA San Andreas? Nuevamente voy a mencionar el paquete de mods por excelencia, y se trata de Essentials Pack. Este pack contiene todo lo requerido para jugar GTA San Andreas de forma moderna, como soporte a pantalla panorámica, y jugar en modo ventana, además de incluir los complementos requeridos para instalar mods de una forma actualizada. El mod que se encargará de mejorar el rendimiento es el legendario Silent Patch. Este mod, además de hacer numerosas correcciones de bugs y ser un mod obligatorio para jugar, también elimina un retraso en los fotogramas, esto quiere decir que ahora el juego irá más fluido. Y si desactivamos el limitador veremos que aumentan los fotogramas, llegando al doble que teníamos originalmente. Como sabrán, no es recomendable jugar GTA San Andreas a más de 100 FPS, esto se debe a los famosos bugs que hacen inestables las físicas del juego, pero para corregir estos errores tenemos a Framerate Vigilante. Este mod, además de corregir los bugs, también nos aumenta el limitador de fotogramas a 60 FPS, y para los jugadores de SAMP, este mod nos permite hacer el famoso slidebook, sin tener que limitar el juego a 30 FPS. Y por último, Essentials Pack nos incluye el ejecutable del juego, pero está parcheado para que reconozca 4 GB de RAM, esto ayuda a gestionar mejor su uso, y a evitar los molestos errores de carga lenta que se presentan al instalar mods en HD.
Básicamente solo necesitas Essentials Pack para optimizar y jugar GTA San Andreas de forma moderna. Una pregunta, además de Essentials Pack, ¿existen más mods para tener mejor rendimiento? Por supuesto que sí. Improve Streaming, este mod tiene el objetivo de precargar los archivos de GTA San Andreas en la memoria RAM, esto ayuda a gestionar mejor los recursos del sistema, y a evitar los llamados agujeros azules del mapa y tirones, mejor conocidos como lag spikes. Para que este mod funcione correctamente debemos instalar Open Limit Adjuster. Optimized Map, Proper Fixes. En este canal he hablado muchas veces sobre este mod y no es para menos. Proper Fixes se trata de un paquete de mods enfocado a corregir muchos errores de mapeado y texturas, y en mi opinión, es el mod definitivo para jugar GTA San Andreas. Si vieron mi video sobre Proper Fixes sabrán que incluye un mod conocido como Optimized Map, que tiene el objetivo de optimizar las texturas del mapa de San Andreas. Para lograr esto reduce el uso de texturas repetidas de diferentes archivos TXT a uno solo, esto hace que el disco duro trabaje menos y cargue más rápido el mapa. Otra razón de la optimización de este mod son las texturas con MIP Mapping, esto ayuda a evitar que se vean pixeladas, y optimizar el uso de la tarjeta gráfica. No voy a mencionar todo lo que hace este mod, ya que tengo un video hablando más a fondo sobre Proper Fixes y su instalación, el link está en la descripción. Para los jugadores de SAMP no instalen este mod, yo les recomiendo que instalen únicamente Optimized Map, ya que es más fácil de instalar a diferencia de Proper Fixes en SAMP. El último mod se trata de Mixers. Este mod incluye más de 285 configuraciones para personalizar nuestra experiencia de juego, como eliminar el que los autos se incendien al quedar volteados, o aumentar el límite de altura con el jetpack. Y sí, este mod también incluye configuraciones para mejorar el rendimiento, como reducir el tráfico del juego, o los efectos visuales. Uno de los efectos que más reducen los FPS son las nubes volumétricas que aparecen cuando estamos volando, o los efectos de partículas cuando está lloviendo. Afortunadamente Mixers nos permite desactivar ambos efectos para tener mejor rendimiento. Si desean conocer otras configuraciones les invito a ver este video de Street Schools que habla más a fondo sobre Mixers, y cómo configurarlo. Y esos son los verdaderos mods para optimizar GTA San Andreas. Vamos con la instalación. Recuerden que necesitamos un GTA San Andreas en versión 1.0, las versiones de Steam y Rockstar Launcher no son compatibles con mods. Vamos a instalar Essentials Pack. Todos los archivos que estoy seleccionando los vamos a mover a la ruta raíz de GTA San Andreas. Muy bien, ahora vamos con el resto de mods. La instalación es bastante sencilla, únicamente van a mover sus carpetas hacia ModLoader. En mi caso yo voy a instalar Optimized Map, y si van a instalar Proper Fixes recuerden que ya incluye dicho mod. Perfecto, hemos instalado los mods correctamente. La instalación de los mods para SAMP es exactamente la misma, pero con Optimized Map debemos hacer un paso extra. Vamos a abrir el archivo, saoptimizedmap.ide, y vamos a copiar todo el texto. Y después nos vamos a la ruta raíz del juego, luego a la carpeta SAMP, y abrimos el archivo, samp.ide. Nos vamos hasta abajo, y pegamos el texto que copiamos. Y guardamos los cambios. Perfecto, hemos instalado Optimized Map para SAMP correctamente. Ahora, muy importante. Si tu PC no es muy potente vamos a eliminar el mod de modo ventana. Esto es porque dicho mod habilita la sincronización vertical, y esto puede provocar problemas de rendimiento en equipos no tan potentes. Muy bien, vamos a configurar Mixers con el bloc de notas. Para buscar las configuraciones requeridas, presionamos el comando, Ctrl+B. Para no hacer tan largo el video, en el documento les dejé todas las configuraciones de Mixers para mejorar el rendimiento del juego. Perfecto, ya tenemos nuestro juego optimizado. Ahora mismo están viendo cómo me va el GTA San Andreas con los mods de optimización. Y sí, este método también funciona en computadoras no tan potentes. Ahora voy a responder algunas dudas. ¿Realmente el problema del mal rendimiento proviene del juego, o también influye nuestra PC? Sí y no. Como ya lo dije, GTA San Andreas únicamente va a utilizar un núcleo del CPU, por utilizar una API y motor gráfico diseñados para hardware limitado. En la memoria RAM ya vimos que el juego la utiliza para cargar recursos del juego, y utilizando mods como Improve Streaming podemos mejorar y optimizar su uso. Y en la tarjeta gráfica, el juego la utilizará principalmente para modelos y texturas, y en caso de instalar mods en HD aumentará su uso.
Si vas a instalar varios mods en HD o mods gráficos necesitarás una gráfica decente. ¿Es posible que el rendimiento del juego mejore en el futuro? Lo más seguro es que sí. En 2022 Junior, el administrador de Mixmods, realizó una prueba multithreading a GTA San Andreas, es decir que el juego utilice más recursos del PC, y esto dio como resultado un aumento de FPS. Esto es una muestra de que en el futuro el juego puede llegar a optimizarse de manera definitiva. Eso es porque la comunidad de modding de GTA San Andreas es una de las más grandes y longevas, ya que cada día se buscan nuevas formas de mejorar la experiencia de juego, a ellos les importa poco si el juego ya tiene más de 20 años. Aunque muchos digan lo contrario y no lo quieran aceptar, se seguirá hablando de estos juegos aún con la salida de GTA 6. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, se suscriban, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.